¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Aquí el pastor Santiago Lépez para seguir conectados con la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando nuestra temática de cada martes, que es Dios y su templo. Vamos a estar viendo el volumen número 6. Hoy vamos a hablar de una nueva relación espiritual. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla y entenderla. Guíenos a través de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, aplicarlo a nuestro corazón y a nuestra forma de vivir y disfrutar de la enorme bendición de conocer esa nueva relación espiritual que tú nos has entregado por el sacrificio bendito de Cristo. Gracias, Jesús. Dirígenos en este tiempo apegados a tu palabra y dirigidos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a compartir pantalla a través de este PowerPoint que hemos venido compartiendo hace tiempo. Bien, Dios y su templo. Hablamos de una nueva relación espiritual. Recordemos que el templo en sí fue destruido por voluntad de Dios. Uno, porque no cumplía los requerimientos ni se ajustaba a la voluntad y propósitos de Dios. Pero Dios tenía un plan mayor y un propósito mayor en la vida y en la obra del Señor Jesucristo. Vemos que el tabernáculo, que es un símbolo, que es figura de las cosas celestiales, hablaban de una ilustración de lo que iba a ocurrir a través del tiempo. Dios es maravilloso para poder enseñarnos a través de imágenes, a través de figuras de lo que Él iba a hacer a través del tiempo. Incluso en la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las ilustraciones, las parábolas, las alegorías, los símiles que Él hacía para dar a entender la palabra y la voluntad del Señor quedaron grabadas en las mentes de sus oidores y fueron fácilmente asimiladas por estas ilustraciones. ¿Cuánto nos sirve a nosotros tener esas comparaciones y estas ilustraciones? El tabernáculo, el templo, fue uno de estos propósitos. Cada uno de esos elementos tenía un significado, un propósito que se cumplieron perfectamente en el ministerio, en la vida y en la muerte del Señor Jesucristo. Porque esto sirve, como dice Hebreos, como figura y sombra de las cosas celestiales, de lo que Cristo nos relata en sus enseñanzas y los explican sus discípulos. Ahora, el templo fue destruido porque ya había cumplido un propósito y un objetivo. El propósito era precisamente la ofrenda más perfecta, más suficiente que pudo haber habido en la historia. Era el Cordero de Dios ofrecido en favor de la humanidad. Y es allí donde vamos a estudiar un momento acerca de esto de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos estas tres cosas de una manera muy sencilla. El Cordero de Dios fue la ofrenda perfecta y suficiente. Jesucristo fue esa ofrenda. Por eso, el texto maravilloso que Jesús le dijo a Nicodemo, que él era un fariseo del templo, pero tenía un corazón para aprender, Jesús le dijo a él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de este sacrificio era no solamente salvar a Israel de sus pecados,
sino salvar al mundo del poder del pecado. Seamos claros, hoy todavía hay pecado. De la presencia del pecado todavía vivimos a nuestro alrededor o en nuestras propias vidas. Lo que hizo Cristo es el que pagó la condenación del pecado. Ese pago fue suficiente hasta que un día el Señor nos transforme y nos haga nueva criatura cuando Él regrese. Entonces, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios está en Cristo Jesús. Fue la ofrenda perfecta y suficiente. La carta a los Hebreos es una carta sumamente importante que habla de las ceremonias y es bueno estudiarlo con detenimiento. Vamos a ver solamente algunos textos aquí, pero es sumamente importante que leamos y entendamos la carta a los Hebreos porque demuestra perfectamente cómo Cristo cumplió la ley y que Él era el Cordero perfecto. Y hoy tenemos una nueva relación espiritual con nuestro Dios. Hebreos 10:10 dice lo siguiente. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda perfecta. Sabes, nosotros como personas que no somos judíos, que no estamos habituados al ritualismo, a las ceremonias, no entendemos a cabalidad lo que esto significaba, pero para el pueblo de Israel esto tenía mucho significado y mucho propósito. Vemos que la ofrenda perfecta y suficiente fue la obra más grandiosa que pudo haber existido en la historia, no solamente hacia el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Nosotros no presentamos una ofrenda, fue Dios quien presentó esa ofrenda en favor nuestra. Fue perfecta y suficiente. ¿Y nosotros, cuál debe ser nuestra actitud? Poner la mano en la cabeza de ese cordero y decir, este cordero me identifica. Él pagará el pecado y la maldad que yo tengo y Él va a ser quien pague con su sangre. Ese pago se cumplió en la persona de Jesucristo, porque Dios nos amó tanto para que nosotros no muriéramos en nuestros pecados y en la condenación, sino que nos salvó con esa ofrenda preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esta ofrenda fue única e irrepetible. No hay más ofrendas por el pecado, porque la ofrenda que fue ofrecida a Dios fue única e irrepetible. Hebreos hace una cátedra espectacular de cómo enseña y explica profundamente esto. En varias ocasiones, solamente vamos a leer un par de textos aquí de Hebreos 7:27, cuando dice que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por el del pueblo, pero esto lo hizo, Jesucristo lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una vez y para siempre. Por ello, no se requieren más sacrificios. No es necesario que Cristo tenga que morir constantemente en una cruz, porque eso ya fue completado, fue eterno, fue completo. A la vez, el Cordero de Dios murió, fue sacrificado, fue la ofrenda perfecta, única y irrepetible, fue para reformar una nueva relación espiritual entre Dios y los hombres, una reconciliación, un perdón. Hebreo lo explica ahí solamente la parte B de Hebreos 9:10 cuando dice,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Toda la cantidad de ceremonias que se hacían en el templo se cumplieron en la persona de Jesucristo hasta un tiempo limitado, que el Señor iba a reformar todas estas cosas. Y es allí donde se cumplió el propósito del Señor, donde el templo tenía que ser destruido. Ya había cumplido su propósito para el pueblo de Israel, tiene todavía un futuro y un objetivo para la iglesia, para los gentiles. Hoy encontramos una nueva relación, una nueva comunión especial con Dios cuando dice que Dios había que reformar todas las cosas, y es lo que está haciendo a través de este sacrificio perfecto. Ahora, el templo fue destruido por voluntad de Dios. Estaba profetizado que así sería, tan con tanto detalle, con tanta precisión. Dios lo había dicho a través de sus profetas. Cristo lo anticipa. Ahora, era necesario que así ocurriera. Tanto así que el Señor se lo repite a sus discípulos y se les dice en varias ocasiones, ya sea en Mateo 24, en Marcos 13 o en Lucas 21, dijo que porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. No es el fin. Porque hay un propósito mayor de parte de Dios que se nos ha declarado, porque es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Qué Evangelio? ¿Qué buenas nuevas? Que hemos sido perdonados por Dios en la sangre de Jesucristo, que el perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades, que nuestra culpa ha sido cancelada por la sangre de Cristo, y yo deposito mi fe en esa ofrenda perfecta del Cordero de Dios que fue sacrificado. Hoy no hay más templo. Han pasado 2000 años y Dios y sus propósitos a través de estas edades ha utilizado a muchas personas, hombres y mujeres, para predicar el Evangelio con altos y bajos. Pero aquel que es dirigido por el Espíritu del Señor a través de la palabra santa de Cristo debe ser guiado en la voluntad de Dios. Ahora, amados, hoy hay ruinas de lo que era el templo, pero hay propósitos aún mayores que Dios nos ha dejado en su palabra. Bien se lo dijo a esta mujer samaritana ahí en Juan 4, versículo 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor le está anunciando y le está profetizando que no solamente en ese monte Gilboa ni en el monte de Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es, porque Cristo estaba allí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero le adoramos. Este Dios invisible que creó todas las cosas, pero se manifestó en su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que nos ha salvado con su propia sangre. Hoy, en la explanada de la roca del templo, ha sido profanado por un templo que no es del Dios verdadero. Hay profecías que nos dice que Dios va a volver a levantar el templo. Un par de capítulos más vamos a estudiar de eso. Pero mientras tanto, no necesitamos ir a Jerusalén para encontrar a Dios. No necesitamos enormes edificaciones para creer que Dios está en el interior
de esa edificación. Dios está en todo lugar. Porque al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. ¿Qué hizo Cristo? Al enviarnos a predicar el Evangelio a todo el mundo, porque dice que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, y después viene el propósito profético también que estamos esperando, se cumplirá el tiempo de los gentiles, el tiempo en que Dios cumplirá estos procesos dichos por los profetas y por boca misma de Jesucristo. Hoy hay un nuevo pacto, hay una nueva relación de Dios para con los hombres. Vamos a leer algunos textos que lo explica muy bien la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 7. Mira, veamos y leamos con entendimiento en el 8:7 cuando dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo pueblo. Dios no ha desechado a Israel, para nada. Dios nos está enseñando que hay una nueva relación, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. ¿Qué sucede ahora? Ya no hay más sacrificios de sangre. No es necesario. No es necesario. Ya no pueden haber más holocaustos y ofrendas de sangre como nosotros las hemos visto a través de los siglos, a través del pueblo de Israel. Y es llamativo, desde el momento que se destruyó el templo, han pasado 2000 años, e Israel no ha podido ejecutar esos sacrificios de sangre como la ley lo exige, porque ya no es necesario. Dios ya no necesita ese tipo de sacrificios, porque el sacrificio perfecto fue hecho bajo el Cordero de Dios, que fue suficiente, que fue completo, y no hay más, de una vez para siempre. No se necesitan más sacrificios. Leamos Hebreo. Mira, ahora bien, 9:1 de Hebreos. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y ahí lo explica bien Hebreo cuando dice que en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Ves? Mientras estuviese en pie todas esas ceremonias, no se hubieran cumplido el propósito final, porque el propósito final era que el tabernáculo, que toda esta ceremonia, esa tradición, quedaran ya obsoletas.
porque se había cumplido el objetivo, era suficiente el sacrificio de sangre del Cordero de Dios. No más sacrificios. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Esas cosas tenían que ser reformadas. Y fue así. Ya no hay más templo. No es necesario el templo, porque Cristo cumplió ese propósito. Ahora, sigamos leyendo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, haciendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Sabes? Los judíos durante esta semana están celebrando lo que se llama la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. Hubo un día que Cristo mismo fue al trono mismo de Dios, a la presencia misma de Dios en el cielo, con su propia sangre, mostrando delante del Padre que todo estaba pagado. Ya la culpa por el pecado ha sido cubierta. No hay más sacrificios. Y todo aquel que se identifica con ese sacrificio ha sido perdonado, ha sido salvado de la condenación del pecado. Sigamos leyendo lo que dice Hebreos 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo ya se presentó delante del Padre y el Padre aceptó ese sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Cristo es suficiente. ¿Qué podemos experimentar nosotros hoy? Sabemos que el pueblo judío todavía sigue en ceguera espiritual hasta que Dios los despierte. Pero ¿qué realidad vivimos nosotros hoy? Hoy somos el templo de Dios. Hoy todo creyente, todo aquel que se ha identificado con Cristo, es depositario de la Shekinah, la presencia misma de Dios en su vida, del Espíritu de Cristo en su vida. Pablo lo explicó y se los dijo a los gentiles ahí en Corinto. Mira, 3:16. 1, vamos a leer 3:16, cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el momento que uno se identifica con Jesucristo, pone su fe en esa sangre, en ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, el Señor envía su presencia, la Shekinah, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo a nuestra vida. Y pasamos a ser el templo de Dios. Repito lo que Pablo les dijo a los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más adelante argumenta Pablo en el capítulo 6, verso 19, verso 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que significa que en este cuerpo, en este tabernáculo terrenal, Dios ha depositado su presencia, su espíritu. Bien lo había dicho el Señor a través de la boca del Señor Jesucristo. Hay un texto ahí en Juan, capítulo 12, cuando dice: así el Señor en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Haremos tabernáculo con él. Haremos un templo en él. Es así que se cumple el propósito del Señor. Hoy somos el templo de Dios. Es un privilegio, un tesoro en vasos de barro. Es lo que Dios nos ha concedido tener, su presencia en nuestras vidas. Es algo maravilloso lo que Dios nos está mostrando y demostrando a través de la Escritura. Ahora, este nuevo pacto nos ha dado una nueva forma de adorar a nuestro Dios. No solamente hay que ir a Jerusalén, podemos ir a todo lugar porque Dios está en todo lugar. Mira, Hebreo lo dice así. Vamos a Hebreo, versículo 19 en adelante. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mira la invitación de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena santidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ese día en que el Señor nos lleve literalmente ya a la casa del Padre. Amados, los templos son necesarios. Congregan a la iglesia. Adoramos al Señor. Es importante tener un lugar donde reunirnos. Pero no ponemos nuestra fe en el edificio. Ponemos nuestra fe en ese Dios espiritual. Porque estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Hoy tenemos una nueva forma de adorar a Dios en todo lugar. Exaltarles con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Pablo lo vuelve a explicar ahí en Colosenses 3:16. Un texto más, hermanos. 3:16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bendita bendición nos ha dado el Señor. Hoy tenemos una nueva relación con nuestro Dios. En el lugar que estés, podemos acercarnos
e ingresar al lugar santísimo, al trono del Señor por la sangre de Cristo, y podemos disfrutar de su presencia, y podemos adorarle, y podemos ir a pedir su ayuda y su fortaleza. Amada iglesia, sé que son tiempos difíciles para muchos. Cristo nos advirtió de todo esto, pero tenemos un nuevo pacto, una nueva relación entre Dios y el hombre. Perfecto es el camino del Señor. Hay muchos propósitos todavía que tienen que cumplirse. Mientras tanto, querida iglesia, querido hermano, querido amigo, no te sorprendan el tiempo de la hora de la prueba. Es necesario que acontezca todo esto, pero todavía no es el fin. Vemos a hermanos nuestros ser muertos. Dios nos anticipó que vendrían tiempos complejos y difíciles, pero estamos ya por recibir el llamado de Cristo a su presencia. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos un nuevo pacto. Cristo nos anticipó de todo esto y hoy debemos glorificar su nombre porque somos testigos de lo que Cristo dijo. Amados hermanos, ya no hay más sacrificios. Hoy somos templo de Dios. Hoy tenemos una nueva forma de adorar. Que Dios les bendiga, amado hermano. Vamos a estar viéndonos y estudiando la próxima semana ya otro avance de Dios y su templo. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, amado hermano.